Santiago Caputo recibe al vicepresidente de Fujimori. ¿Bajo qué figura lo recibe Santiago Caputo? Bueno, en realidad hay que establecer que va a asumir la nueva cadencia presidencial Ujú. Keiko Fujimori con Luis Galarreta, que es uno de los dos vicepresidentes que están nominados. O sea que ya van a asumir el poder formalmente el 28 de julio, pero está, obviamente, protocolarmente no puede merecer crítica desde ese punto de vista. Lo que sí tiene una lectura totalmente política, desde el punto de vista que el presidente Milei lo que quiere es hacer una alianza de países de derecha y totalmente liberales. Y por supuesto en esto viene Keiko Fujimori, que manifiesta totalmente simpatía con Javier Milei, porque Keiko sigue un poco la línea económica, un poco no, la línea económica que en su momento tuvo su padre, Alberto Fujimori, que en su momento estuvo casi 10 años en el poder, fue luego encarcelado, fue liberado, luego falleció, y recordemos también esa represión brutal que tenía en su momento, que también creo que estaba comprometido el jefe de inteligencia de Perú. Pero en realidad Vladimiro los dos, Montesino. Montesinos, correcto, no me acordaba el nombre, correcto, gracias. Vladimiro Montesino. Sí, sí, que la verdad que tuvo unas acusaciones terribles. Y bueno, esto luego pasó el tiempo y Keiko Fujimori finalmente logra, después de varios intentos, lograr la presidencia con un margen pequeño de votos, pero Perú no es desde el punto de vista, tiene dos lecturas Perú, una económica y otra Y política. otra institucional, claro. Pero claro, sí, sí. Dos preguntas interpretativas, porque en mi ley se dice que va a ir a la asunción de Keiko y de Abelardo también. Eh, ¿A dónde va mi interpretación? ¿Milei cree que es responsable de una derechización del continente? No, Pregunta yo no número creo. uno. Y dos, No, ¿vos creés que es responsable? no, absolutamente. La gente vota en base a los resultados que tuvo el partido gobernante en su propio país. Obviamente que hay un tema de campaña y hay un reverdecer en América Latina que se abrazó a regímenes de izquierda. No quiero tomar simplemente, Gabriel, quiero aclarar que simplemente estoy describiendo hechos que sucedieron. Ujú. Nada más. No tomo partido porque como analista tengo que ser lo más imparcial posible. Creo que finalmente la izquierda no satisfizo lo que la población esperaba, o porque los dirigentes prometieron demasiado. Bueno, pues sabés que siempre hay un dicho en política que es el siguiente. Generalmente los políticos en las campañas prometen lo que saben que no van a poder cumplir cuando Ujú. estén a cargo del poder. Y esto es lo que sucedió. En definitiva, podemos decir que toda esta ola de izquierda pasó a ser reemplazada por un montón de países. Por ejemplo, Bolivia, 20 años que tuvo la izquierda, perdió finalmente la izquierda, Evo Morales, Luis Arce, etcétera. También Chile, luego de una presidencia espantosa también que tuvo Boric, en realidad con esos desplantes estúpidos, la verdad, un infantil a cargo de la presidencia de un país, luego fue reemplazado por Kast, que también milita en lo que es la derecha. Y así vemos que en este momento se abre una etapa, vamos a ver los resultados, de ideologías que son contrarias a lo que vino primando en América Latina. Ahora hay un tema que es el siguiente. ¿Por qué te digo que Perú tiene dos lecturas? Si me permite simplemente un minuto. La Sí, dale. política, Keiko es la novena presidente en 10 años. La novena presidente en 10 Ah, es años. ¿Qué quiere tremendo. decir? Bueno, pero si vos analizás la parte económica, que es la segunda lectura, Gabriel, Perú tiene así, te digo cuatro cifras. PBI 341.000 millones de dólares, ¿correcto? Sí. Inflación 2% anual. Eh, deuda pública la más baja de Latinoamérica, 33%, la deuda de todo el PBI, nada. La pobreza sí es relativamente elevada, 27, digamos, 27%, pero es como que la economía se deslindó de los hechos políticos, como queriendo decir, muchachos, los que juegan a la política sigan jugando, no joroben con la economía, porque la economía se maneja bajo parámetros firmes y esto está totalmente casi independizado de lo que sucede en la parte política. Vos ponete a pensar si en otro país latinoamericano en 10 años no hubo presidente, lo que sería la parte económica. No, un desastre. Un desastre. Esto estamos teniendo. Pero también es cierto que, si bien es probable que Milei viaje a la Asunción,
Hay otro tema que es hay un tema que es el siguiente. Milei está proponiendo una, ¿cómo decir?, una especie de foro para contrarrestar, de alguna manera, él no lo dice de esa manera, pero yo lo analizo de esa manera, lo que en su momento fue el Foro de San Pablo, creado por Lula da Silva en 1990, una conjunción de países de izquierda. Y Milei está proponiendo ahora la conjunción de países que representan un pensamiento de derecha, un pensamiento liberal, y si bien esto no está constituido, pero realmente es el objetivo. Aparte, está declamado por Milei también. Y acá pero acá podría caber una frase, ¿no? ¿Cómo se pueden esperar resultados distintos si hacemos las mismas cosas? Porque en realidad Bueno, está cambiando la orientación, pero las cosas son las mismas. La recreación de un foro, ¿no? Eh, bueno, en realidad lo que quiere, pero te voy a decir lo siguiente, viste, yo creo que a veces en política hay que hacer como una especie de microscopio, hay que analizar y ver un poquitito de detalles que pasan desapercibidos. uh Te voy a comentar algo que los medios no lo trataron. Yo hice un programa especial para el exterior, pero acá ningún medio lo trató. A ver. Un hombre raro, fíjate, lo mismo que pretende Milei es lo que con un criterio mucho más abarcativo lo está haciendo Estados Unidos. ¿Por qué? En noviembre sí, en el año 2015, 2025, en Washington se firmó lo que se denomina, escuché este nombre raro, Pax Silica. Silica viene de silicio. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere aprovechando esta conjunción geopolítica de partidos liberales enrolados en la derecha, ¿correcto? Juntar una fuerza, una sinergia de países que tienen minerales críticos y, digamos, elementos que le sirven y necesita Estados Unidos para hacer en esa pulsada geopolítica frente a China. Y concretamente, el 26 de junio, o sea, menos de 15 días, Argentina entró en este proceso de Pax Sílica. Ahora bien, fíjate vos, Estados Unidos, yo lo comenté contigo, una de las debilidades que tienes es de minerales críticos y fundamentalmente tierras raras. Uh-huh. Entonces está tratando de encontrar países que ideológicamente militen en este concepto liberal para juntarlos también en una especie de foro de países proveedores de insumos críticos para Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos que China es el principal reserva mundial de tierras raras y el 85% de procesamiento. Ahora bien, hay un detalle que no es detalle. ¿Cuál es la economía más poderosa de América Latina? Brasil, Brasil. 2.2 trillones. ¿Sí? Y sin embargo Brasil, que tiene enorme cantidad de tierras raras, no forma parte de este acuerdo de Pax Sílica. ¿Por qué? Porque Trump no lo quiere a Lula da Silva. ¿Por qué? Porque lo ve a Lula da Silva como un aliado de China y no aliado de Estados Unidos. Claro, veremos qué va a pasar con las elecciones de octubre en Brasil. Correcto, pero vos fijate cómo se arman las supuestas declamaciones políticas, pero fijándose los intereses geopolíticos que incluyen los intereses económicos. Entonces y las necesidades estratégicas. ahora pienso, Alberto, que se desprende de lo que usted cuenta o de lo que contás, que Milei está queriendo armar un grupo o está juntando firmas para Trump. No, yo creo que pueden ser ambas, pero no, yo creo que serán ambas, porque los objetivos de Milei, en este caso, están de alguna manera alineados con Trump. Por supuesto, ¿Correcto? son los mismos, creo que O son sea, los él mismos. forma parte, claro. Milei en ese plano es muy honesto, él dice lo que piensa, él lo quiere de esa manera, y él siempre dice con epítetos muy vituperativos, viste qué elegancia en el manejo del idioma, ¿no? Muy elegante, firmo, suscribo al pie, lo Con robo. con estos epítetos, la verdad lo que él opina respecto de la izquierda, que en definitiva la gente no votó a los partidos de derecha o liberales mirando lo que dice Milei, pero lo votó porque trata de tener un cambio porque las expectativas oportunamente ellos consideran que no fueron adecuadas. Ahora bien, lo que va a pasar en Brasil tampoco lo sabe nadie, porque en definitiva las encuestas, y lo digo con comillas, dicen que Lula tendría una pequeña ventaja, pero fíjate vos, se reunió Milei estos días con Flavio Bolsonaro, Sí. senador y candidato a la presidencia de Brasil. Cuando vos te podés dar cuenta que desde el punto de vista del protocolo, vos no podés recibir a un candidato de una elección de un país con el cual tenés relaciones y que todavía ni siquiera está ungido en ningún cargo, desde el punto de vista presidencial. Pero también es cierto, si bien Milei fue criticado, también es cierto, en su momento, Lula da Silva había hecho lo mismo cuando dijo que quería que gane en su momento el poder el peronismo, Sí, Sergio claro. Massa. Sí. Exacto. O sea que parece ser que por lo menos estas formas no están guardadas. No obstante, obviamente, Brasil también es cierto que es como el violinista.
agarra el violín con la izquierda, pero le toca con la derecha. ¿Por Mm. qué? Porque cuando terminó en su momento el plan, cuando estaba Hernández en la presidencia de Brasil, bueno, él en realidad, cuando vino Lula da Silva, mantuvo el ministro de Economía, mantuvo los parámetros económicos, la macroeconomía de Brasil no cambió. ¿Qué quiere decir? Que Lula en ese plano fue muy inteligente, diciendo, señores, yo soy la principal economía de Brasil, y si la cosa viene funcionando bien, ¿cuál es el sentido de cambiar y hacer un destropicio? Esto es el tema. En ese plano, bueno, hay una declamación que hacen con respecto a esto. Es verdad, Lula sacó mucha gente de la pobreza. También hay que decirlo históricamente. Esto es un hecho que puede ser comprobado. Pero luego también tiene actitudes de dar algunos comentarios que posiblemente no son los más adecuados. El mundo está caminando, y hay que entenderlo, por necesidades geopolíticas y necesidades geoestratégicas. Entonces, hay que saber ser muy prudente, hay que ser muy inteligente, siempre recordando la máxima en política internacional, que los países no tienen amigos permanentes, los países tienen intereses permanentes. Y es una muy buena máxima. Cierro con esta, no sé, Uli, si vos querés algo más del continente, si no yo me quiero ir un poquito al mundo, pero... Sí, Alberto, una cuestión llamativa también, aparte del alineamiento con Estados Unidos. Recordemos que José Antonio Kast, después de lo de Boric, bueno, de un nuevo acercamiento con Israel. Recordemos que Ethan Bloch, argentino, es más, nacido en Mendoza, es uno de sus principales asesores y sobre todo nexos con el Estado de Israel. Alberto de la Espriella dijo que sus ejes de política exterior van a ser Estados Unidos e Israel. Paraguay, que ya con Santiago Peña tiene buenas relaciones, ¿sí?, entre Asunción y Tel Aviv. Bueno, acá se podría decir, figurativamente hablando, que pronto empieza a haber parte de Sudamérica como un nuevo reconocimiento o reivindicación con respecto a Israel en materia política exterior. Excelente tu punto de vista. Y esto va a suceder porque ya fue incluso dicho. Keiko dijo que va a restablecer, bueno, va a tener buenas relaciones con Israel. La cadencia de Petro, bueno, Petro viene militando como un guerrillero históricamente en la guerrilla de Colombia, por supuesto que tiene un discurso que está del Pleistoceno. Esto termina porque Abelardo de la Espriella dijo que va a establecer los vínculos nuevamente con Israel, pero hay que establecer lo siguiente. ¿Por qué países? La pregunta sería, ¿por qué países de Latinoamérica que históricamente tuvieron relaciones con Israel o suspendieron las relaciones, algunos de esos países, otros las cortaron, por ejemplo, el caso típico de Venezuela? Y la pregunta es, ¿Venezuela lideró este tipo de actitudes? ¿Por qué? Porque en realidad Venezuela ofició de cabeza de playa de Irán en América Latina. Y lo repito, esto es así. Insisto, voy a dar un par de dos o tres ejemplos que son comprobados. En su momento, cuando estaba Hugo Chávez, venían dos vuelos directos que venían de Teherán a Maiquetía, el aeropuerto de Caracas, en Venezuela, con personajes que no pasaban la migración normal. El avión descargaba mercaderías en una zona diferente al aeropuerto. En su momento había entregado el régimen bolivariano más de 5.000 pasaportes a iraníes. Entonces, también la presencia de Hezbollah, movimiento terrorista, que ofició de lavador de dinero de los carteles de la droga. También recordemos la inserción de Hezbollah también en aquí en el sur aquí en la triple frontera, cuando fue encarcelado el clan Barakat por lavar dinero para Hezbollah. Entonces, hubo todo una situación geopolítica orquestada, no únicamente, pero básicamente por Irán en América Latina, para invadir el patio trasero de Estados Unidos con los objetivos geopolíticos de este régimen islámico, ¿correcto? Entonces, esto implicó además la ruptura de los lazos con Israel. Por ejemplo, Colombia, que tenía excelentes lazos con Israel, incluso enorme cantidad del armamento militar que tiene Colombia de la Fuerza de Defensa de Israel, en el sentido de la maquinaria bélica de Israel. Y todo fue así. Boric, por ejemplo, en su momento ni siquiera había recibido al embajador de Israel cuando fue a saludarlo. Entonces, estas son actitudes estúpidas, porque Estúpido, sí. esto digo, que en los países no pueden manejarse en base al color político, porque entonces vos cada 5 años vas a cambiar la política exterior. ¿Qué significa? Si vos tenés intereses permanentes, bueno, cuidá los intereses del país. En tu foro interno vos podés pensar lo que querés, pero cuando vos asumís la magistratura de primer nivel de un país, tenés que tener mucho cuidado. Así que
¿Qué te puedo decir? En América Latina vamos a ver ahora una reversión de toda esta situación, que no es solo de izquierda, es toda una situación geopolítica que están cambiando los tiempos. ¿Cuánto va a durar? Nadie lo sabe, porque el mundo siempre plantea escenarios que no pueden ser imaginables. Generalmente, pero esto sí va a suceder, un alineamiento nuevamente con Israel. ¿Alineamiento qué quiere decir? Retomar los lazos, porque en definitiva es retomar los lazos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué significa? La gente, por ejemplo, a veces tiene una postura contra el Estado de Israel, y hay que decir que en Israel el 20% de los ciudadanos son árabes. El 20% de los ciudadanos son árabes. Tiene 10 millones de habitantes, un poquitito más, pero el 20% son árabes. La mayor parte de ellos son islámicos. Y son jueces, son médicos, ejercen magistraturas, son ministros. O sea que, en definitiva, ¿cuál es el problema? El mundo es un mundo. Mira, yo creo que en los últimos años, América Latina, por ejemplo, pero no es solamente América Latina, en Europa son lo mismo. Están faltando líderes. Están faltando líderes. Y esta es la verdad. Fíjate vos en Europa, las estupideces que uno ve de liderazgo de países de Europa que uno en su momento, y que la verdad que fue cuna de cultura, Europa, etcétera. Pero fíjate vos, ¿cuáles son los liderazgos? El liderazgo de quién, de Pedro Sánchez. ¿Cómo se extraña Merkel, no? ¿Cómo se extraña Merkel, no, Alberto? Sí, bueno, ya no existe más eso, Ulises, es correcto lo que vos planteás. Se fue esa Europa, ¿no? No hay líderes. O sea, podés acceder a la presidencia. Un imbécil también puede acceder a la presidencia, porque un conjunto de ignorantes que pueden llegar a votar, en teoría, no van a dar una decisión adecuada. Digo, el pueblo tiene que votar y ejercer la democracia, pero no necesariamente los que en su momento ejercen el poder son las personas más adecuadas. Se terminó en la Europa de los grandes líderes, Charles de Gaulle, en su momento fue Merkel, en su momento fue Winston Churchill, pero bueno. Sí, hoy hay que conformarse con Macron. No, bueno, y Macron, bueno, ¿qué cree que te diga? Macron ya no sabe, la verdad que Francia también está teniendo un problema, bueno, a mí me hacen hablar, no termino más. A mí me deja mucho que desear Macron, que había como querido ser, ¿no? El nuevo Merkel, como el vocero de Europa, y no le da la talla. Yo le llamo el playboy de las relaciones internacionales, le digo yo a Macron, es como el playboy de las relaciones. No, seguro. Pero ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, Francia ya no sabe qué hacer para pagar las pensiones. Francia tiene una deuda pública que le superó el 100%, el 100% de su PBI. Y esta política de inmigración estúpida, porque hay que proteger al inmigrante, pero vos tenés, cualquier país no puede tener, por ejemplo, una masa de aportantes menor que una masa de beneficiarios. Repito, no podés tener una masa menor de gente que paga los sistemas sociales respecto a la gente que lo cobra. Porque esto no pasa por derecha e izquierda, esto pasa por ser inteligente. Entonces, esta política de tener votos para tener poblaciones que luego lo siguen votando, en definitiva, son pan para hoy y hambre para mañana. Fíjate vos, Europa está sumido en una economía que no crece. El motor de Europa, Alemania, 2 años en recesión. Y esto es producto también de las políticas. Pensaba rápidamente, porque tampoco que tuve tiempo de profundizar, ¿no? Pero en lo que acabas de plantear, Alberto, y con esto cerramos, no queremos robar más de tu tiempo. En lo que decías de la carencia de líderes, y pensaba también en toda la entrevista y cómo has dado datos de cada... ¿No tiene que ver con la carencia de conocimiento también? Digo, desde aquí a veces opinamos de un país o de otro y ni siquiera manejamos un solo dato, como los que has expuesto vos encima arriba de la mesa. ¿Eso no hace también a la carencia de liderazgo, la carencia de conocimientos? Mira, un líder es el que no solo llega al poder, sino que sabe rodearse y necesita rodearse de gente inteligente. Pero a veces los líderes no quieren rodearse de gente inteligente porque tienen miedo de ser desplazados. Esto es absolutamente cierto. Siempre el dato mata el relato. Gramsci, a quien yo por supuesto no lo leo, pero no convulgo con él en absoluto, pero igual lo leo porque ¿por qué no lo voy a leer? Porque hay que leerlo. Absolutamente. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando acá en el exterior, decía, usted le voy a tomar bibliografía que yo sé que usted, me decía el profesor, que usted no está de acuerdo, pero usted necesita saber por qué no está de acuerdo. No puedo estar de acuerdo desde la ignorancia, sino que estar con lo que puedo no estar conozco, de acuerdo tal cual. Y claro, y él decía, y Gramsci decía, en eso fue muy inteligente, decía, el que controla el relato de un país
controla el poder del país. Y es una frase muy Totalmente. potente. Muy potente. Sí, sí.